En la guía de estequiometría atómico-molecular, entonces el primer ejercicio nos da un texto donde debemos completar con lo que sabemos de teoría, que eso es lo que yo les cargué y ayudé a completar en el video que les cargué previamente. Entonces lo que nos quedaba pendiente era hacer los 4 ítems que se encuentran debajo, que nos piden hacer cálculos numéricos con respecto a esa información que fuimos completando. Entonces, el primer ítem, el 1A, nos pide qué masa, o sea que mi cuenta o mi respuesta me va a quedar expresada en la unidad de gramos, tienen 19 litros de cloro. Entonces, repasando, la unidad de litros es una unidad de volumen, o sea que lo que a mí me están expresando es el volumen que tengo de un elemento que justamente es gaseoso, y me piden que lo pase a la unidad de masa o unidad de gramos. Entonces, como consejo, siempre primero escribo lo que sé, que ustedes en realidad ya lo hicieron previamente en esa redacción que está por encima. Entonces, si yo tuviese un mol de cloro, eso sería lo mismo que tener 6,02 por 10 a la 23 átomos de cloro. Recuerden que cuando yo tengo un elemento solo, eso es un átomo. Si el elemento estuviese combinado con sí mismo o con otros elementos de la tabla, eso sería una molécula. La masa en gramos es de 35, que esto lo saco de la tabla periódica y redondeo el valor. Y si estuviese en condiciones normales, ocuparía 22,4 litros. Entonces nuestro tema es que queremos sacar la masa, o sea, en este lugar estaría nuestra X, nuestra incógnita, y nuestro dato conocido son los litros, o sea, yo sé que cuento con 19 litros en lugar de 22,4, perdón. Entonces toda esta parte primera que escribimos no la voy a usar. Mi cálculo solo se va a centrar entre los litros y la masa. Entonces podemos decir que si tuviese 22,4 litros de cloro, la masa que tendrían sería de 35 gramos. Pero como tengo 19, la masa va a ser, y eso es un poquito inferior. En el caso de esta situación nos da 29,68 gramos. Con copiar los dos primeros decimales después de la coma, cortando el valor, suficiente. O sea que la respuesta serían 29,68 gramos de cloro. El ítem B nos pedía cuántos moles de átomos de potasio. Son 4,78 por 10 a la 24 átomos. Entonces, me está preguntando en la unidad de moles. Yo tengo que sacar los moles de átomos de potasio, siendo que conozco un valor de 4,78 por 10 a la 24 átomos de potasio. Entonces acá voy a trabajar con lo primero que aprendimos, que el mol implica una cantidad de partículas. Yo sé que si tuviese 6,02 por 10 a la 23 átomos de potasio, eso sería lo mismo que decir un mol de átomos de potasio. Pero como tengo un número mayor, fíjense que acá el exponente es 24, o sea que eso implica de que hay más cantidad de átomos, nos va a dar entonces un resultado mayor a 1. Siempre fijarse cuando uno va resolviendo este tipo de ejercicios que las respuestas sean coherentes con lo que tenemos como dato. O sea que en este caso es lo mismo decir 4,78 por 10 a la 24 que 7,94 moles de átomos de potasio. Esa sería nuestra respuesta. Recuerden a la hora de escribir estos valores en la calculadora usar la tecla exponencial para poner el por 10 para evitar errores matemáticos. Bueno, el ítem C nos decía cuántas moléculas de, y ese compuesto se llama ácido nítrico. Teníamos que sacar el número de moléculas de HNO3
ácidos nítricos, ese compuesto, hay en 500 gramos de esa sustancia. Entonces, como tengo una combinación de elementos unidos, yo sé que esto ya es una sustancia compuesta que está formada por moléculas y lo que me pide es que yo transforme de gramos, o sea de masa, a número de moléculas. Entonces ustedes en la redacción que tienen encima de este ejercicio práctico ya habían analizado el ácido nítrico, habían puesto que un mol es lo mismo que decir 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido nítrico y que la masa que tienen es de 63 gramos. ¿De dónde sale ese 63? De sumar la masa del hidrógeno, que es 1 gramo, más la masa del nitrógeno, que son 14 gramos, más la masa del oxígeno, que es 16, pero multiplicada por 3. Esta cuenta nos da 63. Entonces, ¿qué nos piden ahora? Que si en lugar de 63 nosotros tenemos 500, o sea, tengo una masa conocida, un dato en gramos, ¿cuántas moléculas serían? Entonces nuestra X no está en los moles, no nos preguntan los moles, sino el número de moléculas, o sea que acá estaría mi incógnita. Entonces entre estos dos voy a plantear mi cuenta. Si yo tuviese 63 gramos de ácido nítrico, eso equivaldría a decir 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido nítrico. Pero como tengo 500, tengo mucho más, mi resultado va a tener que ser mayor a este valor. Entonces en este caso nos da 4,77 por 10 a la 24. El exponente se hace más grande porque tengo mucho mayor número de moléculas. Bien, y por último, el ítem D nos hacía trabajar con algo que en la redacción todavía no habíamos visto, que son las moléculas de cloro. O sea, ahora figura el cloro, pero cloro como diatómico. Eso quiere decir que el cloro se combina con sí mismo formando una molécula de 2 átomos unidos. Entonces nos pregunta, ¿qué masa? O sea que nosotros vamos a responder en la unidad de gramos. Tienen 5 moles de cloro 2. Entonces, lo que nosotros acá podemos simplificar es que como vemos que las partículas no las vamos a usar, eso la información la podemos omitir. Y lo que sabíamos desde la teoría es que sacar lo que pesa un mol es ir y buscar en la tabla al elemento participante, en este caso el cloro, pero no olvidarme acá que como tiene un subíndice de 2, esa masa la voy a multiplicar por 2. O sea que un mol de cloro 2 son 70 gramos, porque tengo que hacer 35 por 2. Entonces, si un mol son 70 gramos, 5, y esto nos da 350 gramos de cloro. Acá recuerden que si nosotros tenemos obviamente un dato mayor, la respuesta nos tiene que dar mayor, y que algunos libros tal vez usan el cloro como 35,5. Vieron que en la tabla está muy próximo el valor al 35,5, entonces puede que si, por ejemplo, en algún ejercicio de algún libro ustedes hacen y controlan la respuesta con la que da ese libro, tengan una diferencia leve en la respuesta y sea por esa razón. Nosotros acá redondeamos a 35 y nos queda un mol de 70. Si yo pongo 35,5, mi mol de cloro 2 sería 71. Bien, eso es porque a veces los libros suelen ser más exactos en los valores que usan y no redondean, como decimos nosotros, hacia el valor inferior.